Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Norma Leticia Vélez. Estamos en otro programa más de Abraza la Vida. Todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde estaremos por aquí transmitiendo en Abraza la Vida por la mejor radio en línea que es Radio UPG oficial. Bueno, esa es la de Twitter y Facebook, Radio UPG, y también la de Instagram, pero la de línea, radio en línea es www.upg.mx. Esa es nuestra línea para que nos escuchen por Radio UPG MX. Y tenemos aquí como invitada el día de hoy a la licenciada Patricia Jara. ¿Cómo estás, Liz? Muy bien, gracias Leti, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompañes. El día de hoy tenemos un programa muy padre, con un tema muy padre que se llama Problemas de Aprendizaje. ¿Así es, licenciada? Así es. ¿Qué nos puedes platicar de problemas de aprendizaje? Mucho de las mamás se preocupan y nos preocupamos porque nuestros hijos tienen problemas de aprendizaje y inician desde chicos. A veces los detectamos desde que estamos en la edad de preescolar, y luego nos vamos a la primaria y decimos cuando madure mi hijo, y lo vamos arrastrando hasta que va a la secundaria, y cuando nos damos cuenta ya a veces es muy difícil y sufren mucho los niños por este problemita que tienen de aprendizaje, y a veces lo arrastran hasta la preparatoria y universidad, cuando los papás no nos damos cuenta. ¿Qué es lo que pasa con estos niños que tienen estos problemas de aprendizaje? ¿Cómo detectarlos a tiempo? ¿Qué hacer para poder ayudarlos a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo detectamos eso? Así es, Leti. Bueno, pues los problemas de aprendizaje yo creo que es una de si yo checo mis correos, es una de las dudas más y más recurrentes. Yo creo que cada generación esto va aumentando. Yo creo que cada vez descubrimos más cosas, que también los problemas de aprendizaje se va haciendo mucho más amplio. Y tienes toda la razón. Por eso la importancia de que como padres, como directores, maestros, estemos bien informados y seamos bien observadores de nuestros alumnos, de nuestros hijos, porque una cosa tan pequeña, una dificultad de aprendizaje tan pequeña nos puede irse hasta la preparatoria. Incluso hay adultos con dificultades en el aprendizaje. Y digo, pudiéndolo haber trabajado desde más pequeños, hubiéramos a lo mejor eh, controlado toda esa serie de dificultades, porque incluso muchos jóvenes dejan de trabajar, dejan de estudiar debido a sus problemas en el aprendizaje. Pero vamos empezando, si gustas, definiendo qué es un problema de aprendizaje. Problema de aprendizaje son todas aquellas dificultades que tiene una persona para aprender algo. Entonces, si nos damos cuenta en la definición, pues yo creo que la mayoría tenemos alguna dificultad para aprender, ¿no? Algo. Obviamente, estos problemas de aprendizaje van intensificándose o no de acuerdo a pueden ser dificultades muy específicas o mucho más complejas, que esas son las que hay que empezar a trabajar de manera urgente. Y sí, hay muchas maneras de detectarlo. La primera es observando. Uno como mamá sabe la capacidad de sus hijos, conoce a sus hijos. Los maestros, es bien importante la observación, porque en base a esa observación, pues vamos a poder detectar infinidad de dificultades en los niños, incluso desde los 3 años. Y lamentablemente las dificultades de aprendizaje normalmente son detectadas ya cuando el niño ingresa a la escuela, ¿no? Cuando ya el niño ingresa a la primaria es cuando empezamos a preocuparnos y empezamos a detectar situaciones. Y no es que sea tarde, pero entre más rápido vayamos trabajando y detectando, es mucho mejor. Claro. La licenciada Patricia es psicóloga experta en familias, en jóvenes adultos, y ella sabe lo que nos dice porque se va enfrentando cada día, como dices tú, en tus correos. Uh-huh.
¿Qué, qué, ¿Cómo le hacemos con los maestros para poder nosotros ir platicando con ellos? ¿Cómo nos podemos acercar para que ellos nos podamos tener un apoyo ambos entre la escuela y los maestros? ¿Cómo podemos acercarnos a ellos? Porque a veces nosotros de papás no lo aceptamos. ¿Cómo podemos hacer ese acercamiento para platicar con ellos? Yo creo que casi siempre el que lo detecta es el maestro. Más que los papás. Sí, muchas veces los papás, a veces, no sé por qué a veces tenemos tanto miedo a que nos digan alguna situación con respecto a nuestros hijos. Y lo más triste es que nuestros hijos también tienen miedo de que los maestros hagan alguna observación a los padres, porque bueno, eso genera enojos y castigos y regaños, pero definitivamente, si tú ya detectaste algo en tu hijo, es importante que te acerques a la maestra. ¿Cómo? Pues a lo mejor en la entrada, en la hora de salida, pidiendo una cita. Siempre tiene que ser de la manera más cordial y plantearle tú tus observaciones a ella y ver si ella también está observando lo mismo en tu hijo y ahí mismo empezar a trabajar en conjunto, porque es importante que el papá, los papás y la maestra trabajen en conjunto en favor con nuestro hijo y alumno. Y yo creo que lo más importante es acercarnos. El cómo, yo creo que cada quien papá iba a ir descubriendo de acuerdo a la personalidad de su maestra. Y si la maestra, supongamos que no pone una barrera, que no tiene esa visión de platicar con la mami, pues bueno, hay directores, hay que buscar la forma de acercarnos para ayudar a nuestro hijo. Ok. Mira, a veces los papás, y yo creo que más los caballeros, no aceptamos que a veces tenemos un problema de cualquier tipo, de aprendizaje o de otro tipo. Si bien es cierto que no todos aprendemos igual, todos somos diferentes y dentro también podrían encajar, no sé, ahora que lo mencionan mucho y hay en muchos colegios, la inteligencia múltiple. Entonces eso también nos ayudaría a, a saber por dónde entrar en el aprendizaje de nuestros hijos, porque no todos tenemos la misma capacidad para alguna cosa, ¿verdad? Pero el aprendizaje ahora sí que el que con el que empezamos, con el que nosotros iniciamos, ahí nos damos cuenta inmediatamente. Sí, por ejemplo, yo creo que antes de saber qué tipo de inteligencia tiene mi hijo, yo creo que primero hay que determinar que hay algo. O sea, o está batallando para identificar las letras, o está batallando para hablar. Incluso el retraso en el lenguaje también es un factor que predispone a dificultades en el aprendizaje. O a lo mejor está batallando para escribir. O sea, hay que ir detectando primeramente. Después ir conociendo cuáles son las causas. Puede ser, las causas son multifactoriales. Puede ser emocional, puede ser a nivel de situaciones en la familia y desde genéticos, desde durante antes o durante el embarazo también ocurren situaciones que pueden generar ciertas complicaciones a nivel cerebral, incluso a nivel de estructura cerebral, también hay chicos que traen fallas a ese nivel. Entonces yo creo que primero hay que saber, primero tienes que observar a tu hijo, la maestra tiene que observar a su alumno, comentarlo y empezar a hacer observaciones en equipo y luego ir determinando las causas, porque es importante. Dentro del diagnóstico de problemas de aprendizaje es importante que detectemos eh, si hay trastorno de déficit de atención, si hay alguna otra discapacidad, si hay alguna otra función a nivel cerebral que no nos está ayudando para que él aprenda, o si a lo mejor la mamá tuvo alguna situación durante el embarazo, todo eso es importante. Ya una vez que hayamos detectado estas situaciones y que estemos seguros que nuestro hijo o que nuestro alumno está presentando dificultades académicas, ahora sí, hay que hacer fichas observacionales, hay que hacer sesiones de observación con nuestro alumno para poder determinar qué tipo de inteligencia tiene
porque afortunadamente ahora Claro. tenemos estudios científicos y 100% comprobados para favorecer a nuestro alumno con dificultades académicas, como la que tú mencionas en cuanto a las inteligencias múltiples. Entonces, ¿qué vienen siendo? Bueno, muchas personas, si ustedes observan, incluso los adultos, aprendemos de diferentes maneras. Unos son más tácticos, son más de a tocar las cosas, otros son más de oído, aprenden más oyendo, más auditivos, o algunos otros más visuales, y así podemos seguir dando más ejemplos. Hay que detectar, sí, porque es importante para nuestras estrategias de trabajo conocer qué tipo de inteligencia tiene mi alumno. Cuando tú detectas, como dices tú, a veces se detecta desde el aula, que hay niños que ahora sí que tienen pues una condición, no podríamos decirle un problema, una condición, por decir, del espectro autista, que ya es que se derivan varios niveles dentro del autismo. Dentro de esos niveles también hay que detectar cuando hay un problema de aprendizaje con ellos. Es importante que los lleven con el psicólogo también. Sí, sí, yo creo que todo es importante. Yo creo que la primera persona con la que hay que dirigirnos es la maestra, porque afortunadamente también los maestros actualmente están muy preparados y muy capacitados para dar solución a este tipo de situaciones. Pero ya en un momento dado, ya una vez con tus sesiones de observacionales, yo siempre realizo pequeñas pruebas de lectura, de comprensión, de identificación de números, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú ves que sí hay una dificultad del aprendizaje, pero también estás observando que hay otra cosa más, o sea, hay algo que no llega a conectarse hasta el cerebro. Sí, definitivamente tienes que remitir a tu alumno o con el neurólogo o con un psicólogo. Ya ellos, ambos, cualquiera de los dos, usa herramientas de diagnóstico específicas para los problemas de aprendizaje. Y por eso hay la importancia, Leti, porque problemas de aprendizaje, si vemos, es muy general. Cualquiera podemos tener problemas de aprendizaje, pero esos problemas o dificultades de aprendizaje se pueden llegar a convertir en trastornos del aprendizaje. Entonces, cuando ya hablamos de trastorno es porque ya hay mucho más dificultades, hay mucho más cosas que no nos permiten que nuestro alumno, nuestro hijo aprenda. Y muchas veces dentro de esas situaciones está la discapacidad intelectual o que a lo mejor incluso un tipo de epilepsia, también el de ausencias específicamente, no nos permite el aprendizaje o con personas con algún espectro autista o con el síndrome de Asperger, pues yo creo que cuando tienes un hijo con alguna dificultad a nivel cerebral o alguna discapacidad, ellos presentan dificultades en el aprendizaje, es casi un 90%, ¿no? Ellos batallan mucho, entonces ellos con mucho más razón, desde el momento en el que tú ya tienes un diagnóstico, tienes que ir con un psicólogo. Cuando detectas a alguna persona que tiene este tipo de síndrome, ¿qué es conveniente estarles exigiendo a esos niños que estudien, que lean, que estén haciendo la tarea? Que para ellos, ¿cómo es un día a día, por decir, en su escuela? Tenemos que tener, como tú decías, un acercamiento, una junta con papás, maestro, psicólogo, para que, y médico, para que en conjunto pues salgan avante a esas dificultades, pero también nosotros a veces no entendemos, o los maestros, porque no todos a veces están capacitados y quieren que los niños lleven el mismo ritmo, o los maestros no entendemos que queremos que vayan al mismo ritmo que los demás alumnos. Entonces ahí empieza una baja autoestima de los niños. ¿Qué podemos aconsejarle a los maestros o a los papás
exigirle a los niños que sigan leyendo y sigan haciendo tantas tareas, o, o le decimos no le hagas caso a la maestra, o cómo aceptas esas cuestiones. Te entiendo perfectamente. En estos 18 años que he estado trabajando, como me he encontrado con maestras maravillosas, sí, con padres exageradamente con la actitud de trabajar con su hijo, sobre todo que tiene alguna discapacidad, pero también me he encontrado con lo contrario, ¿no? O están preparados, pero no lo aceptan y no lo quieren porque quieren un sistema normal, ¿no? Todos al mismo tiempo, todos callados, todos sentados, todos trabajando, todos coloreando, y hay uno que otro o varios que no. Están arriba. Ajá. ¿Qué decirle al maestro en ese caso? Yo creo que definitivamente es dar talleres, prepararlos para que de verdad esa frase de todos somos diferentes y todos aprendemos diferente, de verdad la llevemos a cabo, porque es bien bonito leerla y decirla y explicarla, pero es muy difícil llevarla a cabo, sobre todo en un salón con 40 o 30 o 20 alumnos. Sin embargo, sí creo que es posible hacerlo. Hay que enseñarle a la maestra, yo creo que lo primero es que hay que empezar a disfrutar nuestra clase, porque cuando nosotros hacemos adecuaciones curriculares, específicamente a lo mejor para 2 o 3 alumnos que lo requieren, la maestra va descubriendo que gracias a esas adecuaciones curriculares, los demás alumnos también llevan una clase amena, es más divertida, es más creativa, es más espontánea y surgen mucho más aprendizajes que llevando un método plano. ¿Sí me explico? Entonces yo creo que decirle es que se atrevan. Que decirle a un maestro es que se atrevan, que quieran, que de verdad deseen hacer las cosas diferentes. Yo siempre digo que hay que ser personas de cambio, agentes de cambio positivo. Y si te toca un alumno y a lo mejor te lo impusieron, a lo mejor esa fuerza que lo tienes que tener, descúbrelo. Descubre todo el potencial, porque algo bueno tiene nuestro alumno, ¿no? Claro, mira, aquí tenemos una pregunta de una de las personas que nos están viendo, Alicia Castillo. Dice que excelente tema. Siempre será importante para que nos ayuden a saber cómo tratar a nuestros jóvenes. Y también dice que como padres detectar a tiempo y en su momento siempre buscando lo mejor para y en la familia buscando que esto sea lo más funcional posible. Sí, pues es lo que ahorita la licenciada Jara nos está diciendo. También otra cosa, Pati, cuando estamos dentro del salón, ahorita tú nos estás diciendo cómo aprendemos de diferente manera también. Hay maestras que quieren, hablando de nivel primaria, hay maestros que quieren poner en el salón todo tapizado de estampas, de dibujos, porque hay muchos niños, a lo mejor lo entendemos, hay muchos niños que son muy visuales y tal vez pueden aprender con eso. Pero a los niños que a veces nos dicen que es una contaminación visual, ¿qué pasa con eso? Yo creo que es importante la creatividad y dibujos, imágenes, todo lo que ayude a reforzar un aprendizaje. Yo soy de esas, yo soy mucho de hacer material y todo. Obviamente ya hay, como mencionábamos, bueno, investigaciones que también hablan al respecto, pero yo creo que hay que ser más prudentes, sobre todo en el espacio donde está el pizarrón. Yo creo que ahí sí hay que ser un poquito más sencillos, ¿no? No tanta estimulación visual, porque habrá algunos niños que en lugar de concentrarse en el pizarrón, pues están viendo la letra U y luego allá está un monito tirando con hojitas. Entonces sí tiende a perderse un poco algunos, y no todos, pero yo creo que si a ti te gusta como maestra tener bonito tu salón, adornar y arreglar, que no está mal, pero a lo mejor sí por los lados o en la parte de atrás de tu salón, pero pues el pizarrón siempre tratar de dejarlo lo más libre que se pueda. Uh-huh. Dentro de uno de los colegios que por ahí estamos visitando, yo veía uno de los de cuarto año
y ya ves que existe el nivel, el Día Mundial de, puedes Ujú, decir del SIDA, el Día Mundial. de la paz. Ajá, entonces ese día les pusieron el Día Mundial del SIDA. Mm. Entonces en los niños chiquitos y ellos decían, pues, ¿qué es el SIDA, verdad? Entonces ellos distraídos, o sea, es un ejemplo porque pues cuando vamos y damos una plática o algo, en lugar de enfocarse en lo que están haciendo de aprendizaje en un salón, pues estaban pensando que era el SIDA. Ujú. O sea, ¿por qué era ¿Qué es ese? eso? Ajá, porque ellos todavía no comprenden a su edad o al cuarto de primaria que es esas cuestiones. Entonces, imagínate, están enseñando matemática y ellos pensando, qué es eso? Imagínate, o sea, porque hay niños que sí se involucran mucho, como dices tú, en lo visual. Sí. O, o también en estar haciendo otro tipo de cuestiones. ¿Qué te parece a ti el aprendizaje cuando lo hacen a ti a nivel, ahora sí como si fueran obras de teatro? Pues maravilloso. ¿Verdad? Es que todo lo que es el juego, todo lo que involucre creatividad en el niño, espontaneidad, recrear, representar, yo creo que es uno de los mejores tipos de aprendizaje que hay para todos. ¿Sí? Entonces, fíjense, desde ahí como maestra, yo digo, oye, pues si esto me sirve para todos, no voy a tratar diferente a ninguno, aunque tenga alguna necesidad educativa, aún y que a lo mejor va más despacio que los demás, no tengo por qué hacer ninguna pausa porque va a aprender, ¿no? De alguna manera mediante el juego, mediante la creatividad, mediante el dibujo, la representación. Sería una forma de educativa para mí ideal, ¿no? Claro, mira, tenemos otro comentario aquí de Quique. Dice, ¿qué pasa con los alumnos que se aprovechan de su situación y por flojos solo se justifican con su discapacidad? Ay, ¿Sí pasa? no. Yo creo que si lo hacen es porque nosotros como adultos lo hemos permitido de alguna u otra manera, porque recordemos que todo lo que hace un niño es porque lo aprendió. Difícilmente un chico con alguna discapacidad va a abusar de eso, porque realmente no hay un nivel de entendimiento al 100%. ¿Sí me explico? Ellos normalmente son muy espontáneos, ellos son diferentes, no tienen como que esa malicia, pero sí pueden llegar a aprenderlo. Ajá. Y en base a ese aprendizaje que nosotros como adultos, como papás o como maestros, se lo permitimos una vez y se lo permitimos 2 veces, ya. Él ya de ahí se va a agarrar. Ahora sí, como dicen, ya se agarra. Exactamente, pero volvemos a lo mismo, no es que él use su discapacidad para eso. Ahí hay que trabajar en modificación de cosas en la casa, cambiar situaciones, mensajes verbales que mandamos para que él evite hacer esas situaciones. Cuando por decir, el tipo de niños que tienen el aspecto autista o que tienen Asperger o otro tipo de condición, son niños con la mente muy sana, se podría decir, o sea, transparentes, sí, que a lo mejor no pueden hacer eso. Bueno, no que tengan mente transparente, sino que no tienen tanta malicia. Muy probablemente la van aprendiendo en el camino, pero no tienen esa malicia como a lo mejor un niño regular, una persona regular, ¿no? Entre comillas. Ahorita vamos a hablar de los tipos de problemas que hay. Primero vamos a ir a un corte musical. Vamos a escuchar por ahí a Arjona con la canción de Un Buen Día para empezar. Vamos a escuchar y ahorita regresamos. Estamos todavía aquí en vivo en Facebook Live y ahorita nos vamos estamos en línea en música ahorita. Ahorita que regresemos a seguir platicando de varios tipos que por ahí escuché de problemas de aprendizaje. Entonces, a mí me gustaría estar viendo porque hay diferentes situaciones en cuanto al aprendizaje. No sé si lo podamos ahora sí que segmentar, se podría segmentar ahorita que regresemos, lo podemos ver. Vamos, ¿Quieres ver como que los tipos? Aquí tenemos otro comentario, dice José Luis, dice, el niño genio Carlos Santamaría
que estudia en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, sufrió acoso por parte de su profesor, lo cual repercutió en su aprovechamiento escolar y su desempeño psicológico. Ahí está la otra. Así. Los maestros de esta prestigiosa universidad no están preparados y yo creo que la mayoría de las escuelas para este tipo de personas que podrían cambiar nuestro mundo es altamente el número creciente de niños con alguna deficiencia intelectual o trastornos de la conducta que no tienen el ambiente escolar idóneo para poder adaptarse a esta sociedad demandante. ¿Qué opinas sobre ahora sí que este comentario que nos hace? Bueno, pues lamentablemente es muy común que nuestros chicos con alguna dificultad en el aprendizaje, con alguna discapacidad, con algún diagnóstico específico de la personalidad, sufran, sufran de acoso, sufran de bullying, sufran de situaciones muy, muy diversas y yo creo que es más común de lo que nos gustaría saber. Yo siento que hay que trabajarlo. Definitivamente las escuelas, eso, cuando ya como papá te das cuenta de que tu hijo está sufriendo ese tipo de situaciones, hay que hablarlo directamente a la escuela. Claro. Hay que ir a hablar a la escuela. Y cualquier tipo de abuso verbal, físico, sexual, de cualquier tipo de abuso, sí es importante irlo a hablar a la escuela, porque desde el momento, me imagino que ingresa nuestro alumno con alguna necesidad educativa, es porque la escuela sabe. Claro. Entonces hay que tomar cartas en el asunto. Dentro de este tema que nos dicen no fue un acoso sexual, fue un acoso, podría decirse, fue un acoso de estudiante, fue un acoso verbal, fue un acoso como un bullying. Sí, yo así como bullying. Yo lo entiendo, fue bullying. Fue bullying, a lo mejor risas, burlas, ofensas, otra vez verbales, y pues obviamente todo eso afecta a su nivel emocional, claro, a sus niveles de autoestima, pero pues también ahí, como comento, hay que dirigirse inmediatamente a la escuela y tratar de solucionarlo en lo más que se pueda esa situación. Y como familia, a eso es a lo que me refiero. Lamentablemente a veces creemos que el psicólogo nada más es para cuando nos conviene o cuando ya nos surge. Y no, o sea, la verdad es que siempre es bueno, así como un abogado, siempre es bueno un doctor o cosas así. También es muy factible tener siempre un psicólogo cerca, porque es el que nos va a estar apoyando, asesorando y guiando ante estas situaciones, sobre todo con nuestro hijo, que él es el más afectado en todo esto. Claro. Mira, ahorita vamos a que termine tipos. Sí, ahorita vamos a terminar dentro de lo que estamos escuchando, que yo pienso que con este tema y con lo que estamos escuchando en línea pues escogí la canción de Arjona porque yo pienso que siempre es un buen día para empezar. Ojalá y muchos estén viendo este programa y lo puedan compartir. Las personas que nos quieran hablar aquí a cabina, el teléfono es 8186033603 y 8186033602. Pueden hablarnos para que nos den opinión si tienen algún niño, ¿verdad? Con este tipo de problema de aprendizaje. Y espero que tengamos este día de hoy. También aquí tenemos... Okay. Sí, ahorita los leemos. Vamos a checar cada uno de las cortinillas que a ver, es que estaba escuchando la cortinilla que vamos a entrar ahorita la otra vez en radio, pero sí es una excelente charla, muy esperanzadora. Ojalá hay muchos maestros vean y lo compartan. Compártanlo.
compártanlo en las escuelas, compártanlo en las ligas de las escuelas, este programa, porque es muy importante para todos estos alumnos que nos estén viendo y ojalá y nos vean en la liga y aquí por Facebook Live, que es Radio UPG, que nos vean por Facebook todos ahora sí que los alumnos de la Universidad Pedro de Gante. Es muy importante porque a lo mejor nosotros estamos viendo a algún alumno, algún compañero que a lo mejor tiene este tipo de problema y no han sido detectados y a lo mejor se pueden burlar de él y a lo mejor por eso es introvertido y no quiere hablar. Yo te digo porque me ha tocado, tuve 2 alumnos en una preparatoria igual así, que tenían, pues yo creo que el síndrome de aspecto autista por ahí. No soy médico ni psicólogo para detectarlo, pero se veía en la manera en que como ellos avanzaban en su, pues ahora sí que en sus estudios y ya veía a la hora de los exámenes, pues no querían contestar, pero no podían con la letra. Y ahí voy, ese es un problema de aprendizaje cuando no saben escribir, que intercambian las letras. Así es. Pueden confundir la letra, la B con la D y el número el 6 con el 9. ¿A qué estamos hablando de este tipo de problemas? Pues bueno, como tipos de problemas de aprendizaje hay varios. Pues tenemos lo que es dislexia, disgrafía, discalculia y le podemos seguir aumentando. Pero yo creo que más que enfocarnos en todos los tipos, porque a lo mejor podemos llegar a confundir, vuelvo a lo mismo. Es importante, los problemas de aprendizaje son multifactoriales, pueden ser desde a nivel de maduración, que también por eso a veces nos tardamos mucho para detectar también los problemas de aprendizaje, porque ya estamos hablando de un niño de 7, 8 años, y si la mamá no lo acepta, nos llegan hasta de 10 y 12, ¿no? Donde apenas están detectando. Pero sí, por ejemplo, podemos empezar a tener dificultades ¿cómo decirlo? Sí, dificultades en el habla, dificultades en el lenguaje, dificultades para distinguir letras, para distinguir palabras, para asociar letras, incluso de repente pueden aparecer situaciones también a nivel auditivo, de cual también complica mucho más el proceso de aprendizaje. Puede tener muchas fallas de ortografía, letra un poco legible, pocos o muy pobres movimientos de su mano. O sea, también pues, un problema neurológico. Puede ser un problema neurológico, también puede ser un problema a nivel de maduración, o también incluso me ha tocado ver que hay alguna situación a nivel físico en cuanto a las estructuras de los nervios o los músculos. Ahí sí desconozco el tema, que impide esos movimientos. Entonces hay que empezar a trabajar con eso, porque si no, por más que él quiera, va a empezar a tener dificultades en el aprendizaje, porque siempre va a ir atrás y atrás. Y esa pequeña dificultad que a lo mejor es biológica, me refiero a que a lo mejor con alguna situación médica se puede corregir, pero yo lo dejo pasar porque se hace, porque abusa, porque no quiere, porque es chiflado, porque son las típicas, ¿no? De las mamás, sí. Exacto. Y de las maestras también. Y también de las maestras, pues eso, baja autoestima, empiezan a recibir burlas, bullying. Entonces ya esa dificultad de aprendizaje tan sencilla como la coordinación de la mano en sus movimientos finos, pues nos puede llegar a ocasionar un problema más grave de aprendizaje sin una necesidad, ¿no? Incluso hay lápiz especiales, he visto que tienen para descansar el dedo, que es de punta triangular, que tiene como si fuera un borrador para el dedo pulgar. O sea, hay varios tipos de lápiz y que tampoco lo sabemos.
No, y lo más sorprendente, ay, es que en mi época eso ni había, y yo bien que escribí. Lamentablemente, mucha gente seguimos pensando así. Entonces creemos que es un gasto inútil. Y realmente yo creo, si existen, es porque ya hay estudios científicos que lo avalan, ¿no? Y sobre todo ahora que las situaciones académicas y de la vida diaria y de muchas familias es que mi hijo entre a maternal 0 y luego maternal 1 y que ya antes de los 3 años ya está escribiendo, ¿no? A veces los papás tenemos muchas necesidades de que nuestro hijo logre cosas académicas como si eso hablara de la inteligencia de mi hijo, entonces pues esos lápices son maravillosos para todos esos niños que empiezan a edades muy pequeñas a escribir. Entonces yo creo que todas son herramientas y hay que usarlas, sí, hay que usarlas. Qué bueno que existe eso. Y si no sabían, mamás y maestras, pues pónganse por ahí a investigar de ese tipo de lápiz. Y me agradó mucho que estuviera eso, pues para igual y los niños que se les dificulta. Incluso adolescentes, ¿eh? Claro. Yo tengo jóvenes adolescentes que todavía no toman bien el lápiz y volvemos a lo mismo porque vienen de un rezago, o sea, de no lo quise aceptar, nunca me dijeron, nunca me comentó la maestra y hasta ahorita ya en la secundaria ya no puede. Entonces desde ahorita estamos corrigiendo tomar el lápiz. Incluso cuando hay hay escuelas que son particulares en los niños, ahora que ya en Monterrey hay muchas, que los maestros no les quieren informar a los papás porque ellos piensan que la calidad de la escuela va a bajar, porque va a decir, entonces van a decir que no somos buenos, entonces ese problema se va arrastrando cuando son chiquititos. Y ya cuando llegas a la madurez, por decir a la secundaria preparatoria, es cuando vienen ahora sí los fracasos para los papás, ¿verdad? Así o sea, es. ¿cómo le hago ahora? ¿Cómo le hago si desde chiquitos no supieron o nosotros estamos ahora sí que tan correteados al día a día de que trabajamos, vamos y le dejamos todo eso a los maestros? Sí, también eso entonces, ocurre muy seguido, ¿no? ¿Verdad? No nos damos cuenta de ese tipo de... Y ¿sabes qué pienso yo? Que a veces observando a los papás y como te comento, ya 18 años de hablar con tantos y tantos papás y maestros y escuelas, creo que es porque no queremos aceptarlo. Y también en cierta manera como que lo negamos, ¿no? No, hombre, está chiflado, son las típicas, no quiere, no, porque cuando quiere es bien bueno para escribir y ese tipo de situaciones que lamentablemente nos quitan mucho tiempo. Claro. Y pues el autoestima de mi hijo cada año escolar pues va para abajo. Y más cuando te dicen, pues es que no vas a pasar de año. Y si no escribes, no vas a pasar de año. Y si no haces esto, no vas a pasar de año. Ahora, con la tecnología y con todo lo que hay el día de hoy, es importante que los niños escriban. Pues sí, o sea, yo creo que la escritura es fundamental, así como la lectura y la escritura, la comprensión, yo creo que son básicas para cualquier cosa. Obviamente la tecnología a nuestros jóvenes les ha ahorrado mucho el trabajo de escribir, pero pues es importante, aparte volvemos a lo mismo, nuestro planeta se reintegra y se vuelve a hacer, ¿no? Yo creo que vamos evolucionando de alguna u otra manera. Por eso la importancia de volver a resurgir con las actividades recreativas, o sea, ponte a escribir, ponte a hacer movimientos, incluso hasta limpiando una ventana. Estamos trabajando motricidad y estamos estimulando muchas áreas del desarrollo, aunque no lo creamos. Y y si tú lo estimulas y si tú lo trabajas, pues el aprendizaje, tu escritura, tu lectura van mejorando. Te voy a decir por qué te digo esto, porque ahora hay escuelas que te piden tu iPad, tu app, tu lap, tu tableta, pues, para que ahí vayas escribiendo. Y casi a muchos niños, por decir, a los que tienen autismo, a ellos les sirve mucho. Y también hay ocasiones que ahora los exámenes no son como antes, que nos decían, saca una hoja y hay examen.
Y ahí estaba, nos dictaban la pregunta y nosotros la respuesta, ¿sí? Así, para mí era una manera de aprendizaje doble, porque estábamos escuchando, estábamos poniendo atención a escribir y luego la respuesta y luego ya lo veíamos otra vez, a ver, otra vez. Ahora, la pregunta número 2, o sea, era antes, ahora son los exámenes de adviolos, te dan tu examen y ya estás, ahora sí que son de opción múltiple. ¿Qué pasa con esos exámenes? O sea, ¿cómo vamos a erradicar ese problema de aprendizaje si estamos haciendo ese tipo de exámenes? Sí, O sea, pero por ejemplo, también al mismo tiempo nos sirve, o sea, yo creo que todo es muy funcional ahora, ajá, todo ha cambiado, sí, antes aprendíamos de maneras distintas a las de ahora, definitivamente, y cada vez, bueno, las metodologías de estudio, las estrategias de estudio han ido cambiando, pero todo es a favor, yo creo que de los alumnos, siempre y cuando no dejes de hacer una cosa por hacer otra, o sea, yo puedo usar el iPad, pero también puedo escribir, puedo colorear, puedo pintar, puedo hacer otras cosas. vamos a otro corte musical, vamos a escuchar la canción de Diego Torres de Abriendo Caminos para que, ahorita vamos a ver por qué escogimos esa canción. Bueno, esa canción de Abriendo Caminos, yo me gustó porque yo pienso que a partir de ahora o a partir de que nosotros empezamos a dar diferentes técnicas de aprendizaje o de ver que hay diferentes maneras de aprendizaje múltiple o de problemas que hay que lo podemos, mmm, ahora sí que se pueden solucionar, no al 100% tal vez, pero sí se pueden ir mejorando, como decías tú, con el psicólogo, con el maestro, con los papás. Imagínate todo eso en conjunto, que lo supiéramos explotar bien y que supiéramos explotar esa capacidad de nuestros hijos y de los alumnos. ¿Te imaginas cómo sería el aprendizaje de hoy en adelante? Sí, sería muy, muy diferente y muy favorable, y vuelvo a lo mismo, no para 5, no para 10 alumnos, para todos, para incluyendo a nuestros alumnos con inclusión. O sea, es que si cambiáramos esa forma de ver las cosas, esa forma de aprendizaje y entendiendo que hay muchos tipos de inteligencia y yo en un objetivo de mi semana, tratar de manejarlo, hoy el mismo tema lo voy a hacer más visual, hoy voy a reforzar el tema de manera más auditiva, hoy vamos a hacer más kinestésicos. Deja tú, o sea, no le ayudas a 10 ni a 20 alumnos, le ayudas a todos los alumnos en general. Claro. Imagínate, sería algo pues sería padrísimo. A mí me gustaría, no sé, la Secretaría de Educación Pública, ahora sí que universidades, que tengan en cuenta este tipo de temas, de que hay problemas de aprendizaje, y yo creo que no, antes no es que no hubiera, sino que no había estudios. Ahora sí que nosotros estamos en un siglo y en una generación que, que nos tocó el aprendizaje de antes, y a lo mejor antes no se detectaban muchas cosas, ahora sí, y que nosotros estuviéramos desarrollando ahora sí que una manera diferente de enseñar a este tipo de personas, a este tipo de alumnos que tienen esos problemitas, y también de que haya aceptación para ellos y no pensar que nosotros somos únicos, inteligentes, y los papás, nosotros somos los más importantes, porque para nuestros hijos la educación, porque ahí los estamos educando en un ego, a veces a los niños que aprenden muy rápido y que tienen un 10 y les dan un obsequio porque se sacaron un 10 cuando es su obligación estudiar, ¿o no? Sí, es una responsabilidad de cada persona, pero también debimos de haber enseñado responsabilidades, porque si no lo enseñaste, pues tampoco la escuela va a ser una responsabilidad. ¿Sí me explico? O sea, creemos que con mandarlo nosotros ya cumplimos como papá y mi hijo tiene la obligación y pudiéramos decir que sí tiene una obligación, pero más que una obligación tiene una responsabilidad. Pero si yo como papá
no se la he transmitido, pues no la va a tomar. ¿Sí me explico? Entonces por eso tenemos ahora de que, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que sacar 10? ¿Por qué tengo que ir a la prepa? O sea, porque no lo entienden, porque ahora también los jóvenes tienen mucho más capacidad de decisión, de tomar decisiones, de ser más, de seguir más sus instintos. ¿Sí me explico? Pero tienes que transmitirlo. Si tú como papá no has transmitido responsabilidades, la escuela tampoco es una responsabilidad para mi hijo. Entonces hay que trabajar para que realmente sea parte de sus responsabilidades. Claro, sí, eso es lo que debemos de ver. Y también, déjame te platico algo dentro de todo esto que estamos platicando. Quisiera ver o saber si dentro de estos problemas de aprendizaje que tienen los jóvenes o los niños, o desde podían aprender también lo que son valores, lo que son, o sea, que nosotros le recalquemos, si captan todo eso. Sí, sí, todas las personas somos únicas y diferentes, tengamos o no una discapacidad intelectual o como sea. Todos tenemos capacidades también, entonces yo creo que si esa es nuestra base, no tendríamos por qué limitarnos a nada. Muy probablemente la forma en que podamos llegar a ellos, la forma en que debemos de transmitírselos y aprender a enseñárselos va a ser diferente, porque cada niño entiende de una manera diferente. Habrá niños que requieren mucho más estimulación, mucho más que le demuestres con el ejemplo, pero yo creo que todos los niños tienen, jóvenes tienen la capacidad de aprender valores, responsabilidades, aspectos académicos y, y todos. Todos tenemos esa capacidad y tenemos que entender que el tener un problema de aprendizaje eh, no significa que no puedas aprender, porque también muchos papás, no, pero es que sí aprende, pero ¿cómo que un problema de aprendizaje? O sea, pero es que sí aprende, sí puede, ¿no? Sí sabemos que puede, sí sabemos que puede aprender, sabemos que puede lograr muchas cosas, pero están pasando situaciones específicas en este alumno, en mi hijo, que necesitan reforzarse. ¿Sí me explico? Sí, como dices tú, que se van quedando, o sea, ahora sí que se van quedando atrás porque también los nuestros tienen un sistema educativo que tienen que cumplir, ahora sí que agendas, y ellos se van retrasando. Sí, bueno, los sistemas que manejan los maestros sí son sistemas a veces muy rápido, mucha papelería y demás, pero yo creo que también depende de cada maestro trabajar sus estrategias y en la mayoría son eficientes, son buenas, de alguna o de otra manera funcionan, pero a lo mejor el objetivo a lo mejor es el que debería de cambiar. Yo no quiero que mi grupo sea el número uno, yo quiero que mis alumnos aprendan y disfruten de aprender para que en el otro año la maestra que les toque, como sea la maestra que les toque, él va a ir dispuesto a aprender. ¿Sí me explico? Y también, retomando tu pregunta en cuanto a las personas con el espectro autista o personas con el síndrome de Asperger o síndrome Down o déficit intelectual, yo creo que con ellos es importante que tú como mamá, tú como papá, entiendas que tu hijo tiene una dificultad, tiene una discapacidad, porque tú como papá vas a tener que trabajarle desde mucho tiempo atrás, reforzar todas esas situaciones académicas, desde mucho tiempo antes de intentar quererlo incluir, porque la inclusión sí se da. En muchas escuelas se da, en muchas otras no. No a lo mejor como nos gustaría y como quisiéramos, pero se da. Pero yo creo que también me he topado con esa situación de que hay muchos padres de familia y hay muchos niños que todavía realmente, ni conductualmente hablando, en cuanto a autonomía, en cuanto a conductas y en cuanto a habilidades de aprendizaje, no están todavía preparados para ser incluidos. Que eso también, yo puedo exigir inclusión, yo puedo exigir que me lo acepten, tú puedes exigir lo que tú quieras, pero tenemos que recordar que también tenemos responsabilidades.
Y nuestra responsabilidad en el caso de que tengamos algún hijo con problemas auditivos, con alguna discapacidad física, no sé, o simplemente no tiene ninguna discapacidad, pero aprende de manera diferente, tú como padre tienes la obligación de prepararlo antes de ingresar. Y si ya tú ya estás dentro del rol académico y escolar, pero te hacen la observación, tú vas a tener como papá la responsabilidad de buscar por fuera quien te guíe y quien te apoye con todas esas áreas de oportunidad de tu hijo. Y hay que entender que no hay que verlo como negativo, son áreas de oportunidad. Cuando yo empiezo a observar y empiezo a detectar esas pequeñas dificultades, todo eso a mí me va a servir para, en base a esas, poder desarrollar las otras. ¿Sí me explico? O sea, todo lo bueno que él tenga a mí me va a servir para desarrollar todas aquellas que están ahí rezagaditas o que están débiles. Tenemos que verlo así. No es que no pueda, sí puede y va a poder, con dificultades, a lo mejor le va a costar, pero sí va a poder. Y entender que los problemas de aprendizaje no se erradican, se progresan, se modifican. O sea, sí logras avances, pero a lo mejor siempre va a ir batallando en algo, pero también, por eso también es importante ir a la psicóloga, porque la psicóloga le va a enseñar a tu hijo estrategias para ir cubriendo esas áreas que están débiles, ¿no? Mira, tenemos un comentario, dice Cassandra. Tuve un compañero que terminó su licenciatura con este tipo de problemas. Ejemplo, no sabía usar la computadora y no sabía escribir y sus exámenes siempre en blanco y los maestros solo lo aprobaban y no creo que sea justo por porque él ya, a ver, porque ella no puede reprobar en el área laboral, no será competitivo. ¿Crees que sí? O sea, que los maestros lo pasen, que los maestros lo pasen, es que sí. Bueno, ahí ya no es culpa del alumno, estamos de acuerdo. Exacto. O sea, yo creo que ahí ya es una situación a nivel escolar, a nivel de directivos y de maestros del plantel. Porque obviamente desde el momento en el que yo acepto a alguna persona, algún alumno con alguna discapacidad, pues tiene los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones que el resto de los alumnos para aprobar, para ser aprobado y demás. Pero sí tenemos que entender que por lo mismo que ellos tienen una necesidad educativa especial, pues los programas educativos hay que hacer adecuaciones curriculares para que toda esa información que a lo mejor nosotros como personas regulares lo captamos, él pueda captarlo. Hay que hacer adecuaciones, no es que se le ponga más fácil o más sencillo a él un examen, es que hay que hacer adecuaciones porque él no va a poder con un examen como tú o como yo lo vamos a hacer. No sé si me explique, pero el que pase o no pase porque no se le puso un examen o porque sí se le puso un examen, yo creo que ahí definitivamente es a nivel directivo y a nivel de escuela. Ahí a lo mejor si tenemos alguna duda, podríamos ir a preguntar directamente, pero tenemos que recordar que por eso vuelvo a lo mismo, o sea, que tú como papá te prepares y que prepares a tu hijo para que pueda llevar la mayoría de las materias y la mayoría de sus tareas, pues, lo más parecido a su grupo, ¿no? Claro. Mira, Cassandra, dentro de este tipo de personas que dices tú, de los jóvenes y niños, está permitido que también, si ellos no pueden escribir o escriben muy lento, porque a veces no captan, para ellos es también importante, o les pueden hacer sus exámenes orales, si está permitido. Dentro de cada escuela, cuando se habla con el director y con la junta académica, ellos pueden optar por hacer examen oral a ese alumno, porque incluso hay alumnos a veces que van de oyentes, que piden permiso para regularizar y todo eso, porque a lo mejor también no nos dimos cuenta que tenía problemas de aprendizaje y como dice la licenciada Patti,
que se van atrasando, entonces ellos a veces van ahora sí que a clases de regulación. Entonces Sí, eso es forzosamente. importante, ajá, entonces eso es importante y también pues no es culpa de ellos y hay que tener empatía con esas personas, ponerse en el lugar de ellos, porque si bien es cierto que a lo mejor pasan y a lo mejor sí no van a ser competitivos en su área laboral, pero pues ahí ya pasarían a otro. Sí, y aparte de eso, tenemos que volver a entender, las situaciones Claro, académicas no, o sea, que tú saques 100 o 0 o 5 o 7 no significa, no habla de cómo vas a desempeñarte en un futuro, en tu o sea, en trabajo. un trabajo. Definitivamente y a favor y en contra es lo mejor que te puede pasar, porque yo me he encontrado alumnos de excelencia, mejores escuelas y demás, y a lo mejor no han tenido la suerte y la fortuna de poder desenvolverse adecuadamente dentro de un trabajo, incluso ni siquiera encontrar un trabajo. Yo le digo a mis alumnos siempre o a mis pacientes adolescentes y jóvenes, es que no es la escuela donde trabaje, perdón, no es la escuela donde estudies, es lo que tú haces con esa escuela donde tú estudias. Tú tienes que marcar una diferencia. Y ahorita que mencionabas el ejemplo, también yo tengo un chico con discapacidad intelectual que está yendo a una carrera técnica y está llevando sus materias, le está costando horrores llevar todas sus materias, pero se está esforzando y reprueba y esto. Y él también me comentaba algo, es que no es justo porque a mí no me quieren poner un trabajo para puntos y a mis compañeros sí les dan opción de llevar un trabajo para puntos. Y yo creo que ahí es lo mismo que nos preguntaba ella, ¿no? O sea, maestro, ¿por qué a mí no? No, porque tú tienes una dificultad, entonces tú necesitas presentar un examen. ¿Sí me explico? Sí, o O sea, tú, no está la exacto. igualdad como quiera. Sí, y no está la igualdad, pero él la acepta. Claro. ¿Por qué? Porque él tiene unos beneficios que a lo mejor sus compañeros no, pero también sus compañeros tienen otros beneficios que a lo mejor él no recibe. Y ahí está muy padre, porque el maestro está siendo equitativo, ¿sí? Pero también suele pasar, ¿eh? También tenemos personas con alguna discapacidad que a nivel intelectual, o sea, es excelente. Sí, y ejemplos hay muchos, incluso hay médicos de alto rango que tienen, por ejemplo, el síndrome de Asperger, que son médicos y que a lo mejor su carrera fue muy limitada en cuanto a calificaciones, pero ahorita son excelentes médicos, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional. Entonces volvemos a lo mismo, es que una calificación no me va a decir cómo soy yo. ¿Cómo te vas A desenvolver en un futuro. Licenciada, dinos tus teléfonos, dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, platícanos de dónde te podemos encontrar, porque a lo mejor hay alumnos que por ahí necesitan alguna psicóloga, no sé, y quieran platicar contigo. Así es, bueno, pues estoy en la mejor disposición de responder dudas y preguntas. Mi página es CAPSI, Patricia Jara, así es mi página de Facebook y mi celular, de preferencia WhatsApp, es 811-072-5845 o a mi correo, Pati con doble T Y, Jara con J, Capsi, @gmail.com. Ahí la pueden contactar, cualquier duda que tenga, cualquier situación de la charla del día de hoy que es muy importante, yo creo que para el desarrollo escolar en todos los niveles, el problema de aprendizaje. Y aparte quiero comentar otra cosa, que los papás antes decían a las personas que tenían problemas de aprendizaje, a los niños, este chico o este huerto, como dicen aquí en el norte, no es bueno para la escuela y ya no lo mandé, porque ya no es bueno. Quiero que sepan que dentro de nuestra Constitución mexicana, todos los niños tienen derecho al estudio, ya sea que tengan sus problemas de aprendizaje, que tengan alguna discapacidad, es un derecho y es una garantía que tienen todos nuestros niños, nuestros jóvenes, para que cualquier persona que sepa que aquel niño no va a la escuela, pues que lo hagan saber también a las autoridades. Está también el DIF,
está varias autoridades en el que ustedes pueden hacer denuncias porque no están acudiendo los niños a la escuela. No es un pretexto decir es que tiene problemas de aprendizaje, no funciona, hay que ser buenos ciudadanos y también darle esa oportunidad a todos los niños y a todos los jóvenes de que tengan una manera de estudiar y de salir adelante. Así es. Y pues recordar que todos aprendemos de manera diferente y esa es nuestra tarea, ¿no? Averiguar cómo poder aprender de la mejor manera. Exactamente. Es todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles de 12 a 1 de la tarde en Abraza la Vida. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Leti. Nos vemos. Hasta luego. Bye, bye.